esta tarde el rato con el doctor precedente y ahora un rato conmigo, y también gracias por la invitación, ¿no? Ha habido un pequeño error en cuanto a las tesis doctorales. Creo que tengo 19 tesis, no 8 como se decía, y espero tener 20 porque estamos pendientes de una tesis, de la defensa de una tesis en Argentina, supongo que el mes próximo, cuando el virus nos deje. Voy a ser bastante rápido en cuanto a la exposición de la conferencia, dado que tenemos poco tiempo y no quiero robar el tiempo a otras personas. Se me encargó que hablara sobre materia orgánica, residuo y medio ambiente, es decir, la relación que puede haber entre la materia orgánica y la parte ambiental de los suelos, no la parte productiva, que es lo que quizás se ha referido más el doctor Calvache. Creo que se ve bien, ¿no? Se supone. Alguien me dice si se está viendo bien. Pero bueno, podría ser peor, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver en principio cómo funciona el sistema terrestre. El sistema terrestre sabemos que funciona muy diferente a otros planetas que tenemos cerca. No digamos Venus, que obviamente es difícil vivir con esa temperatura. Y lo contrario puede ser el satélite Luna o propiamente Marte, ¿no? Que tiene una temperatura pues imposible para vivir. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Esta diferencia es por el efecto invernadero. Es decir, nosotros siempre hablamos mal del efecto invernadero y no hay por qué. Es decir, gracias al efecto invernadero podemos vivir. Pero el efecto invernadero solo daría lugar a que existieran algas. No podría haber otro organismo, solo algas. Y entonces se necesita una segunda condición para que hayan seres heterótrofos, es decir, seres que no dependen directamente de la energía solar. Entonces, esto significa que necesitamos otro tipo de energía que no se consuma inmediatamente como el del sol, sino una energía que sea una batería, en palabras vulgares, ¿no? Sea una batería que cuando necesitamos esa energía, pues no la dé. Eso está en el suelo, es decir, que la batería de la energía complementaria y que permite a que lo que me están escuchando vivan, pues simplemente es porque en el suelo hay una energía potencial que la gente le llama materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo la gente lo mira como algo que da nutrición y cosas esas, lo cual es una equivocación. Es decir, la principal función de esa materia orgánica del suelo, y que también se llama humus, es precisamente dar energía complementaria a la solar. Obviamente para eso necesita capturarla antes, que para eso nos ha hablado antes el profesor Calvache hablando de la fotosíntesis. Aquí tenemos voy a decir, la reflexión que nos produce ese efecto invernadero y que nos mantiene más o menos caliente, con las diferencias que sean, ¿no?, de temperatura, pero más o menos caliente dentro de gran parte de la Tierra. Si no fuera por ese efecto invernadero, no podríamos vivir. Y el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Nunca se habla del vapor de agua, pero con mucho, es el principal factor del efecto invernadero. Y prueba de ello es que nosotros lo vemos simplemente pues, cuando hay nube y cuando no hay nube, cómo cambia la temperatura, ¿no? Dentro de la vida, lo importante, también se ha referido indirectamente el profesor Calvache, es el que existan ciclos. Los ciclos permiten que los nutrientes o los bioelementos, como le quieran llamar, se distribuyan a través, obviamente, de toda la Tierra y se reciclen. Aquí tenemos el ciclo del carbón, que es muy parecido al ciclo del carbono o del nitrógeno, porque el ciclo del carbón arrastra al ciclo del nitrógeno, arrastra al ciclo del azufre y arrastra casi todos los ciclos, excepto uno.
no arrastra al fósforo. Y este es el gran problema del fósforo. Es decir, que el fósforo no tiene ciclo. Y este es el problema, obviamente, de que ha habido y hay guerras, podría decir, por el control de las posesiones del control del fósforo, y por eso la única nación que fue colonia española y que no es independiente es porque es la principal fuente de fósforo. El Sahara debía ser un país como Ecuador y no lo es, simplemente porque Estados Unidos no se fiaba de un país independiente con tanto fósforo y se lo dio a Marruecos. España obviamente fue convidado de piedra, porque España es un convidado de piedra desde que perdió la guerra con Estados Unidos. Es decir, como todos los países obedecen a Estados Unidos. Aquí tenemos dentro de los ciclos nosotros tenemos que considerar los flujos, que lo hemos visto antes, o aquí en este mapa vemos los compartimentos, es decir, dónde se concentra este carbono. Este carbono se concentra, y siempre se habla de ello, en la zona tropical. Lo ven ustedes que es más negro, pero esto es un error en parte. Es un error en parte. ¿Por qué? Porque este carbono que aquí se concentra está mayormente en la parte arbórea, en la parte de biomasa arbórea o biomasa externa al suelo. Y eso es inestable. Es inestable porque si no se lo come un mono, se lo come una oruga, y si no lo quema el hombre o lo que sea. Entonces es la discusión permanente. Y obviamente donde los compartimentos son más interesantes es precisamente en esta zona. ¿Por qué? Porque los compartimentos aquí son estables. El carbono está concentrado en el suelo, está metido dentro del suelo. Entonces yo prefiero, y estoy más seguro teniendo el carbono aquí que aquí. ¿Por qué se habla de esto siempre y no se habla de esto casi nunca? Simplemente porque estos son los países dominantes y estos son los países dominados. Es decir, otra vez entra la política, como en el caso del fósforo. Pero obviamente nunca en las universidades se habla de política, cuando muchas de las consecuencias sociales obviamente dependen simplemente de la política. Para quien no sepa qué es el suelo es la piel de la tierra. Aquí tenemos un suelo, y este suelo tiene muchas funciones, porque en una parte vemos que han quitado el suelo simplemente para construir. O sea, cuando se construye, lo que no se quiere es suelo, se quiere roca, porque el suelo no tiene firmeza. Entonces, obviamente, lo primero que hacen es quitar el suelo. A partir de aquí, si vemos que queda el suelo, menos aquí. Aquí está la minería, que obviamente utiliza parte de algunos productos del suelo, por ejemplo, las arcillas, porque se necesitan arcillas para muchas cosas. Se necesita desde farmacia, desde droguería, muchas de las cápsulas de los productos el producto farmacéutico se absorbe sobre la arcilla, ¿no? O no digamos en belleza, voy a decir todo lo que llaman make-up, pues el maquillaje, ¿no? Pues esto es en base a arcilla. Y luego tenemos lo que habla el doctor Calveache, el sentido productivo, ya sea como maíz, ya sean como frutales, ¿no? Y obviamente también a veces pues, se utiliza el suelo para depurar, y eso es lo que vamos a incidir durante esta charla. Verán ustedes que el suelo entonces tiene muchas funciones, o sea, en el suelo, en la piel de la tierra, no solo produce, que sería pues, alguno de estas casillas, ¿no? A producir simplemente, sino que, por ejemplo, de tener ganado o tener caza, tener un zorrito para cazar, o tener caballos o ovejas o lo que fuera, ¿no? Sino que tiene otras funciones, y entre ellas está la depuración del medio ambiente, que es un proceso más o menos bioquímico. Claro, aquí estamos hablando del ciclo del carbono. Del ciclo de carbono y todo esto del efecto invernadero, de la captura de carbono y del cambio climático, que tanto se habla y tal, pues está muy relacionado, obviamente, con uno de los servicios de suelo. Pero muchos de estos servicios
está detrás la materia orgánica, porque la energía que da el que nosotros tengamos más o menos potencialidad de dar servicios. Aquí tenemos un suelo con diferentes horizontes. Esto se llama un perfil del suelo, un corte vertical, y nosotros tenemos aquí varios horizontes, como ven ustedes, que normalmente se utilizan letras rusas, que ahora ya no se utilizan tanto las letras rusas, pero bueno. Y esta sucesión de horizontes pues me indica dónde termina el suelo. El suelo termina donde no hay vida. Y donde no hay vida, pues vemos que aquí ya tiene otro colorcito. Y si no lo miramos al microscopio ya no vemos ningún bichito. Si miramos a ojo vista o con una lupa no vemos raicilla ni nada. Es decir, que el suelo es la parte donde hay vida. Y termina donde la vida ya no existe. Esto es roca. A partir de aquí es roca y esto es suelo. Y vean ustedes que donde se concentra esa energía que llamamos materia orgánica del suelo es en la parte superior. Y aquí lo terrible que desaparezca el suelo, porque lo primero que desaparece es la energía. Por eso decía el doctor Calveache que dejaban de ser productivos, se volvían improductivos. Entonces, todo esto se considera un subsistema. Nosotros tenemos ecosistemas o tenemos diferentes sistemas. Uno de los sistemas es el agrosistema. Y estos sistemas tienen una potencialidad de producción. Y esa potencialidad depende mucho de la materia orgánica que hay ahí, de la energía potencial, que es lo que nos permite a los hombres vivir sobre la Tierra, porque si no seríamos simplemente algas, ¿no? Un poco divertido, porque si ahora no nos podemos mover por el virus, las algas se mueven, haya virus, no se mueven ni que haya virus ni que no haya, no se mueve. Y aquí lo vemos como a partir de rocas se van poniendo primero líquenes, algas, luego líquenes, y luego empiezan el musgo, y empiezan voy a decir, otras hierbitas, y poco a poco se va formando. ¿Por qué? Porque se va acumulando energía aquí, que llamamos humus, y vemos que a medida que hay más humus, pues va creciendo la vegetación, va evolucionando los sistemas. Es decir, los sistemas, el sistema no es una foto fija, sino que va cambiando. Y va cambiando y se va, voy a decir, llega un momento que sería la mocedad nuestra, es decir, que esto sería el periodo de tener 20 a 40, 50 años, este periodo. Y ese periodo, pues más o menos se llama suelo zonal o clímax. Es decir, que las zonas... Pero la gente piensa que esto es eterno y tampoco es eterno. ¿Por qué? Porque como a mí me han salido canas, ven ustedes, por la edad, pues el suelo tiende a acidificarse y a degradarse. Entonces al final quedan unos suelos que se llaman multisuelo en algunas clasificaciones y que el bosque termina degradándose totalmente. ¿Por qué? Porque ya es tanta la acidez, es tanta la vejez del suelo que ya no tiene energía para mantener, más que algunas especies que son capaces de resistir esa acidez, ese aluminio de cambio, y obviamente esas condiciones bastante poco favorables para la vida, ¿no? Tienen que ser plantas muy especializadas, ¿no? Entonces, vean ustedes que esto es la secuencia y como el humus, que es esta parte de aquí, el horizonte A, lo que ven negro, es lo que va permitiendo que exista esa biodiversidad, que lo vemos en los tipos de suelo. Estos son los suelos tropicales que se degradan rápidamente, por eso casi todos los suelos tropicales son de colores, que decía suelo rojo. El profesor Calveache, bueno, podríamos llamar oxisol, porque solo quedan óxidos de hierro y de aluminio, pero incluso el oxisol se degrada y termina en multisol, que ya todo está degradado, no hay arcilla, ya no hay prácticamente más que óxidos. Y esto, una acidez tremenda y causa, podría decir, una baja producción. Muchos de los problemas que tienen los trópicos es que se quieren utilizar multisoles, suelos con unos pH hiperácidos.
Es decir, del orden de 3,5 y 3,8 y 4. Entonces estos suelos, pues obviamente, si no se rejuvenecen, es decir, si no se encalan, no se le quitan las canas, pues obviamente son muy poco productivos. Y con lo cual da una serie de enfermedades, casi todas fúngicas, porque llueve. Y entonces, pues todo esto luego le echan la culpa a cualquier cosa, a una especie, a Phytophthora, cualquiera de esos que tiene la culpa. Y bueno, tiene la culpa no tanto la Phytophthora, sino el empeño del hombre de poner especies que no se deben en ciertos tipos de suelos. Y si no, estos suelos no se corrigen antes, pues obviamente lo que hay que esperar es que una caída inmediata de las producciones en pocos años, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de la materia orgánica del suelo, que es la que se concentra en el horizonte A, sobre todo en algunos suelos A sub H, que se llaman, que concentran bastante materia orgánica, ¿no? Pero estos suelos que nosotros siempre consideramos, y como habla el doctor Calveche, se está fijando siempre en un elemento natural productivo. Pero nosotros nos tenemos que quitar de la cabeza de que el suelo no solo es productivo, sino tiene otras funciones que lo veíamos en esa tarta que estaba dividida en las funciones que puede hacer el suelo, ¿no? Y que no he detallado porque vamos muy deprisa. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a partir de aquí es que el suelo, otra de sus funciones es depurador ambiental. Entonces se da la circunstancia que en los suelos, en los países que se dedican los suelos a producción, descuidan este elemento del suelo como depurador. Entonces, bueno, ustedes lo notan porque de vez en cuando le devuelven de la Comunidad Europea o de Estados Unidos bananas o plátanos. ¿Por qué? Porque tienen demasiado cadmio. ¿Y por qué? Porque el suelo se contamina y de una manera retira del ambiente los excesos de cadmio y obviamente eso se detectan en los análisis de los productos, ¿no? Esto en Europa o en Estados Unidos, los países de punta, pues se pasa al otro bando. Es decir, esta gente se concentra en el suelo como elemento depurativo. ¿Por qué? Porque sus problemas son de contaminación, no de producción. De producción van al supermercado y tiene uva de Chile, plátanos como no de Ecuador, café de Brasil o de Colombia y flores, yo qué sé, de México. Es decir, no tienen problema. No tienen problemas para la producción, pero tiene grandes problemas de contaminación. No confundan limpieza con contaminación, no es lo mismo. Los países europeos y norteamericanos normalmente son muy limpios, pero están muy contaminados. Y probablemente si usted va a un pueblo de Ecuador, pues está muy sucio, pero no tienen contaminación. Es decir, no hay relación de que limpio signifique que no esté contaminado. Entonces, nosotros, cuando hacemos al suelo producir, somos emisores de carbono. Lo ha dicho el doctor Calveche, no lo he dicho yo. Ella es más importante que yo, obviamente. Entonces, vean ustedes, ahí está emitiendo. Está emitiendo, ¿por qué? Porque al agricultor lo que le interesa es producir muchos flujos, es decir, que produzca mucho nitrógeno, lo decía el doctor Calveche, ¿para qué? Para que la alimentación sea mejor y vaya concentrada al producto que yo quiero. Entonces se descuidan otros flujos, porque todos los flujos los quiero para la producción. Ese exceso de emisiones es el suelo, emite. Y lo mismo contamina con nitratos por abajo que CO2 por arriba. Es decir, es un contaminador, como dije antes. Los productores olvidan de que ellos están contaminando, quieran o no. Y eso lo descuidan y por eso luego le pueden rechazar los productos. Mientras que cuando yo quiero el suelo que me depure el ambiente, lo tengo que hacer un sumidero. Es decir, el exceso de CO2, como decía el doctor Calveche, que hay en la atmósfera, lo capturo.
¿eh? Y lo que tengo que ralentizar son los flujos, y tengo que producir mucho menos. ¿Para qué? Para que los flujos sean débiles, no fuertes, y se me quedan las sustancias aquí, ¿eh? Y no se me vayan, obviamente, no se me produzcan nitratos, no se me produzcan, voy a decir, sulfatos, no se me produzcan CO2. Entonces, dése cuenta que son pues, una antinomia, ¿no? De que aquí el suelo como productor y aquí el suelo como depurador, que se vuelve un sumidero de carbono. Entonces, ¿qué es la materia orgánica del suelo? La materia orgánica del suelo es una sustancia amorfa con un gran peso molecular. Fíjense cuántas moléculas hay aquí metidas o aquí metidas, hay muchas moléculas, entonces son casi todas insolubles o prácticamente todas insolubles, y que tienen una capacidad de absorción con D, una D, absorción enorme y que puede pegarse a cualquier cosa. A lo único que no se le puede pegar son a las arcillas, que es el otro producto que produce el suelo. El suelo produce dos productos, uno las arcillas y otro las sustancias húmicas. Esos son los grandes productos del suelo. Pues luego puede producir óxido de hierro y cosas de esas a través de los minerales primarios y todo eso, pero no me voy a detener ahí. Lo que quiero es que se fijen de que hay dos productos que son propios del suelo: las arcillas y la materia orgánica. Materia orgánica es amorfa, como lo ven ahí, no obedecen a un patrón, mientras que las arcillas son cristalinas, ven ahí que obedecen a un patrón. Entonces, las dos tienen carga negativa, luego el suelo no se podría formar, pero la naturaleza quiere que pues, se forme el suelo y para eso utiliza los cationes, que muchos de ellos son nutrientes, como el calcio, los cationes, que muchos de ellos son nutrientes, como el calcio, que tienen carga positiva y entonces se pega como un sándwich. Sándwiches, dicen ustedes, ¿no? Es decir, el trozo de pan, aquí el chorizo, ¿no? Y aquí un trozo, podría decir, ponga usted de mahonesa o cualquier cosa, ¿no? Es decir, que tienen ahí el otro trozo. Y ahora sí pega. ¿Por qué? Porque tenemos una carga positiva que está pegando a ambas partes las cargas negativas. Y la materia orgánica normalmente engloba cosas que no son materia orgánica, que no es humo, como son los microbios que están ahí metidos viviendo, que eso es el elemento importante porque va a ser el motor que mueva todo ese sistema. Es decir, los sistemas se mueven gracias a esa microbiología que no vemos y que está en una proporción normalmente que no rebasa el 2%. El 2% nunca se considera, ¿por qué? Porque dése cuenta que es un error mucho menor que el error del muestreo. El error del muestreo puede ser fácilmente superior al 8%. Entonces, obviamente, nunca se considera la biomasa microbiana, pero cuando yo determino materia orgánica, debo saber que ahí he matado un montón de microbios del orden de 1.000 millones, como poco 100 millones de seres. Estoy matando cuando yo determino materia orgánica, ¿no? Y que es el motor, que es lo que vuelvo a insistir, ¿no? Luego hay unas sustancias que se pueden extraer y bien mecánicamente, que serían, por ejemplo, la materia orgánica particulada o la materia orgánica lábil, y otra ya no mecánicamente, que le llamamos, ya sería químicamente, que serían los ácidos fúlvicos que estarían por aquí. Y la materia orgánica que llamamos lábil o activa, o como lo queramos llamar, sería esta parte del triángulo que tenemos aquí. Y debajo tendríamos otras sustancias que se llamarían ácidos húmicos, que ya serían unas enormes moléculas totalmente insolubles. Fíjense que a veces le venden un frasquito de ácido húmico disuelto, ahí negro en los tianguis y estas cosas ecológicas, ¿no? Insoluble. Entonces ya empieza uno a pensar, bueno, este hombre que sabe de química, ¿no? O que sabe de bioquímica, porque es más de bioquímica. Y entonces, y luego pues, una sustancia que normalmente no sale del suelo, es muy difícil, que llamamos humina, y que nadie habla de las huminas, cuando es lo importante del suelo. La importancia del suelo es la humina. ¿Por qué? Porque todo esto
todo esto es lábil. Es decir, la microbiología se mete por aquí y vive de ello. O sea, intenta comérselo y ya está produciendo CO2. Está produciendo CO2. Esto va desapareciendo. Lo que pasa es que van cayendo más residuos, y obviamente la microbiología está viviendo esto. De tal manera que la parte humificada siempre es constante. Siempre es constante porque la microbiología no se la puede comer. No se la puede comer. Entonces, claro, si yo tengo este ecosistema, un sistema forestal precioso que tengo por ahí, 40 hectáreas de bosque prístino, ¿no? Nadie ha entrado ahí más que 4 monos y 3 panteras. Bueno, si tengo eso y lo quemo y empiezo a arar, a los pocos años todo esto me desaparece y me queda esto. Por eso nosotros notamos la caída de materia orgánica cuando empezamos a cultivar algo, porque estamos incentivando para que dé flujo esa microbiología. Y claro, la microbiología se come esto y se come esto y se come esto, porque nosotros lo incentivamos a meter el arado y pues a regar todo esto, pues estamos incentivando que la microbiología trabaje para que dé flujo, para que mi plantita crezca, y crezca muy deprisa y tenga mucha producción, como exigía el profesor Calvache y todas esas cosas. Y esto significa que esta parte desaparece. Y cuando yo me quiero dar cuenta, pues tengo mucho menos materia orgánica. ¿Cuánto menos? Pues los suelos malos, este triángulo es muy grande. Y en los suelos buenos, este triángulo es más pequeño. De tal manera que en los suelos buenos, la caída de materia orgánica es menor, mientras que en los suelos malos es muy, muy grande. Entonces, a esto le tengo yo que llamar materia orgánica bioestable. Es decir, ¿por qué bioestable? Porque la microbiología no la puede atacar. Y eso es, el que no lo puede atacar es la base de que yo exista. Si no, no pasaría de alga. Fíjense lo importante que es la materia orgánica. Que exista esa energía potencial es fundamental para la existencia de todos los seres heterótrofos de la Tierra. Si no, todos seríamos algas. Entonces, la gente habla de ácido húmico, ácido fúlvico, no saben obviamente qué funciones tiene, no saben ni siquiera si son solubles o insolubles, porque ya le digo, yo he visto botes de vender por ahí en Ecuador, en México, tal, ácido húmico líquido. Digamos, usted cómo ha hecho el milagro, ¿no? Es un milagro. Entonces, y luego nadie habla de la humina, que es la parte importante. Fíjense que muchos índices de calidad ambiental o del suelo y todo eso o de la materia orgánica van basados en una relación ácido fúlvico, ácido húmico, y eso no vale. Lo que vale es el ácido húmico, más ácido húmico, ácido fúlvico más ácido húmico partido por humina. Pero claro, la humina casi nadie la sabe determinar, aunque no es difícil, pero casi nadie la sabe porque se queda en el suelo. Entonces, como se queda en el suelo, no la pueden extraer, por lo que nunca se considera. Aquí tienen, por lo que les decía, un ácido húmico muy grande, lo ven ustedes ahí, y un ácido húmico pequeño, un ácido fúlvico pequeño, lo ven ustedes, pero lo importante de todo esto que ven ustedes aquí son esas patitas, esos pelos de las patitas, porque esos pelos de las patitas son la base de la absorción, del gran poder de absorción que tienen estas sustancias. Se basan en eso. Y esas sustancias son los que dan la capacidad de intercambio catiónico. ¿Y por qué es importante la capacidad de intercambio catiónico? Pues es importante por dos cosas. Porque el suelo como productor, eso determina el tamaño de mi alcancía. Yo tengo ahí una alcancía que la puedo llenar de nutrientes. Y puede ser una alcancía grande o pequeña. De ese cuenta no tiene mucha importancia, porque si está vacía, me da igual tener una grande. Pero si yo la lleno con fertilización o lo que sea, o naturalmente está llena, porque obviamente los suelos buenos es porque la alcancía es grande y porque naturalmente está llena. Los suelos malos, la alcancía es pequeña, a veces muy grande. A veces muy grande. Las turbas tienen una alcancía muy grande, pero sin embargo está vacía. Con lo cual me da igual que sea grande que sea pequeña. Las turbas, si la lleno,
obviamente lo que tienen ustedes cuando siembran en cosas sin suelo. Ponen siempre una turba. ¿Por qué? Porque es una cantidad grande que si usted la llena, admite todo lo que le eche ahí. Entonces, obviamente, todo ese es el juego que tenemos nosotros. La gente confunde la materia orgánica, como veremos, con los residuos y no tiene nada que ver una cosa con otra. Nosotros, los residuos orgánicos, que yo lo pongo aquí RR, son residuos y se transformarán en humus. Pero fíjense que para transformarse en humus tiene que estar en el suelo, porque es una sustancia que solo se forma en el suelo. Entonces, a mí me venden un humus de lombriz y obviamente eso ni es humus ni nada. Es un residuo que la lombriz se ha comido. Simplemente, ¿verdad? Es un engaño, no es marketing, si quieren ustedes. No hay humus. Me venden el humus del compost líquido y tampoco es humus. A no ser que el compost lo quiera hacer yo con un 70% de suelo. Pero también me tengo que sentar un rato para que se forme humus, porque el humus no se forma de hoy para mañana, sino un proceso, voy a decir, lento dentro de los suelos. Entonces, todo esto lo deben tener en cuenta, que nunca deben confundir los residuos del humus. Y luego el residuo puede ser de origen rural y le llamo estiércol. O puede ser de origen urbano, y normalmente le deberíamos llamar mierda, pero mierda queda feo, y entonces se llama compost. Es decir, ¿es diferente el compost del estiércol? No. La única diferencia es que el estiércol viene de la mierda del ganado, mientras que el compost viene normalmente de la mierda del hombre o de su producto que ha generado el hombre, que ha generado. Por ejemplo, yo me voy a comer una alcachofa, y entonces, claro, no me venden toda la planta, me venden lo que es puramente la alcachofa, incluso le quitan la parte exterior y tal, más dura o lo que sea, ¿no? Y me quedan puramente la alcachofa. Todo eso que yo no quiero, pues todo eso se va a compostar. Pero claro, sale de mi ciudad, es decir, sale de lo que, o bien del supermercado que lo ha limpiado antes de dármelo, o bien de mi propia casa, de mi propia basura, que va mezclada con 80.000 cosas que yo no quiero. Cualquier cosa, hasta, yo qué sé, la piel del pollo. Entonces, todo eso le llamamos compost. Mientras que si todo lo que me viene del campo, le llamo estiércol. Entonces es lo mismo, pero el origen es diferente. Y esto lo confunden con humus y no tiene nada que ver con el humus. Entonces, estos productos no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, que es obviamente la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo es quien dirige al suelo. ¿Por qué lo dirige? Primero, por esa intercapacidad de pegarse que tiene. Y eso me da la estructura del suelo. Me da la estructura del suelo. Luego viene por el poder grande de absorción que tiene, con D, absorción. No confundan con absorción con B, ¿vale? Que eso me pega, y lo puede devolver en cosas reversibles, en una reacción reversible, lo puede devolver de los nutrientes. Es decir, que yo puedo llenar esa alcancía de nutrientes. Y lo bueno es que por eso tiene muchos agujeritos. Y cuando los nutrientes quieren salir, pueden salir. Es reversible. Entonces, los humus no son todos iguales. Es decir, cada ecosistema tiene un tipo de humus. Tiene un tipo de humus. Y tiene un tipo de suelo. ¿Por qué? Porque va variando, obviamente, según las entradas, la salida, el tipo de residuo que llega al suelo, todo eso va variando y entonces forma unos tipos de humus, que la calidad la solemos medir por la relación carbono-nitrógeno que tiene ese humus.
Y luego de este humus está viviendo esos millones y millones de microorganismos. Algunos de ellos lo utilizamos nosotros incluso para obtener los antibióticos en la farmacia. Entonces, estos microorganismos no solo se comen los residuos que van llegando al suelo, sino también se comen parte del humus por un efecto que se llama priming y que no lo vamos a explicar aquí porque eso sería, pues, decir, cosas de un curso, no de una mera conferencia, ¿no? Luego, piensen ustedes que el humus es un compuesto inerte, es decir, que el cuento que le dicen de que nutre a las plantas y tal, no, es inerte y bioestable. Lo que pasa es que tiene unas propiedades que gracias a ese humus puede existir vida, puede haber nutrientes que entran y que salen, que se pueden mantener dentro del suelo y todas estas cosas, ¿no? Y eso lo puedo utilizar yo, pues, como fuente de energía, porque lo es decir, está. Todo lo que emite CO2 está dando energía, y eso también lo deben tener ustedes presente. Cuando yo veo que sale CO2 a algún sitio, es que se está produciendo energía. El suelo produce mucho CO2. Produce mucho CO2. Produce como 60 petagramos por año de CO2, un montón de CO2. Y eso es porque está produciéndose energía, esa energía que tiene que ser permanente para que podamos existir los heterótrofos, ¿no? Suministra nutrientes, es reserva de nutrientes, cementa las partículas, altera la roca por la acidez que tiene, retiene la humedad por todo el proceso físico, que de esto sabe mucho el profesor Calvache, disminuye la toxicidad cuando queremos utilizar el suelo como depurador. Y, por ejemplo, fijo carbono, como quería el doctor Calvache. Ya sabe que voy a producir menos, eso lo deben tener en cuenta. Pero fijo carbono, eso el suelo se está comportando como un elemento depurador, no productor, depurador, está limpiando el ambiente. Y claro, es la pieza clave de todo lo que llaman ustedes el cambio global y todas estas cosas, ¿no? Luego tiene un montón de más funciones. Toda la vida microbiológica está dependiendo, como dije, de eso, ¿no? Y obviamente todo el balance hídrico, los mecanismos de erosión y tal, pues dependen de ello, y el suelo, sobre todo en los países desarrollados, es el filtro natural por excelencia. Es decir, se puede vivir si está funcionando a los alrededores de las grandes ciudades desarrolladas, el suelo como depurador. Está tragándose toda la mierda y limpiando y toda el agua sucia que está generando esa ciudad, ¿no? Eso casi, obviamente, desde los países productores se tiene menos en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto lo deben tener en cuenta y quitarse la idea un poco restrictiva que se le dan en las facultades sobre el humus. Dense cuenta que el humus, si ven ustedes, está incidiendo sobre el suelo de tal manera, como le dije antes, a cada suelo le corresponde un tipo de humus, y humus y suelo está condicionando todo el sistema. Es decir, todo el ecosistema está funcionando en ese movimiento que tienen ahí. Y casi todas las propiedades del suelo, la materia orgánica está presente. ¿Por qué? Porque es la que está dando precisamente toda la energía. No nos vamos a detener tampoco en esto, ¿no? Hay unos factores que están favoreciendo o perjudicando el que exista más o menos materia orgánica en el suelo, humus. Por ejemplo, si llueve mucho, lo favorece, y si hace calor, lo desfavorece. Si hay mucha arcilla en el suelo, pues lo favorece. Si hay poco pastoreo, lo favorece. Pero si hay mucho, lo desfavorece. La labranza reducida los favorece, porque la labranza tradicional los desfavorece. Entonces, esto lo tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Por qué? Porque en un momento yo lo estoy haciendo en el suelo como depurador ambiental. Entonces eso lo favorece. Y en cuanto yo empiezo a querer producir mucho y caiga quien caiga a producir mucho, obviamente lo denoto en las caídas de materia orgánica. Como lo ven ustedes.
Y claro, esto lo vemos en las propiedades físicas. Que yo tenga agregación, como estamos viendo ahí, que pasen las raíces estupendamente y tal, depende obviamente de la materia orgánica. Que filtre el agua, depende de la materia orgánica y de la calidad de la materia orgánica, no solo la cantidad, la calidad, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, que haya muchos agregados, depende de la materia orgánica, como ven ustedes ahí. Por ejemplo, que tenga poca densidad aparente, que es lo bueno, pues depende de la materia orgánica. Claro, hay unos mínimos de materia orgánica a partir de los cuales es un desastre. Es un desastre porque aumenta muy rápidamente, casi asintótico al eje, y entonces ahí es donde aparecen las erosiones. Luego, en cuanto yo vea un surco en el campo, ya sé que no tengo materia orgánica suficiente. Se producen inmediatamente las erosiones. Esto me está diciendo que la materia orgánica, chao. ¿Lo ven ahí? O sea, que lo ven ahí, que no hay materia orgánica. Pues las consecuencias son tremendas, ya lo decía también el doctor Calvache. Ahí, pues ven que unos son por cultivo, otros por dejar el suelo desnudo, como es este. Fíjense cómo el agua se lleva, solo dejan las columnas donde hay una piedra, va dejando la columna, el agua se va llevando todo. Cárcavas, que a veces son grandísimas, lo ven ustedes. Fíjense las raíces de los árboles. Aquí me está diciendo que obviamente no hay materia orgánica. O en este cortafuego, que como no dejan crecer la vegetación, la materia orgánica se va consumiendo por la microbiología y ¿qué pasa? Pues empieza a haber una cárcava. Es decir, el cortafuego termina siendo una cárcava. Bueno, si va uno por Loja, por ejemplo, pues estos son paisajes de Loja, esto me está indicando sobre pastoreo en casi todos los sitios. Y malos cultivos, claro. Entonces, pues también lo enseñaba el doctor Calvache, o sea, no me lo invento yo, o sea, ustedes no se creen de mí porque soy de fuera, pero el doctor Calvache lo ha dicho antes, y entonces esto es el paisaje de México, que ven ustedes que el mal cultivo pues ha destrozado los suelos. Fíjese dónde estaba el suelo. A esto le llaman en náhuatl, le llaman tepetate. Y ustedes en el idioma quichua, pues le llaman cangagua. Es lo mismo. Es lo mismo. Unos hablaban náhuatl y decían tepetate, cama de piedra. Y ustedes cangagua, y es lo mismo. Son erosiones producidas por un mal cultivo. Y ven ustedes que en México, o ustedes mismos, pues todo esto son las zonas más afectadas por la erosión. O sea que gran parte, no digamos los Himalayas, toda esta zona, ¿entiende? Producidas muchas de ellas, y, por ejemplo, por una superpoblación. Muchas de estas cosas que ven por aquí vienen por una superpoblación. Ven ustedes aquí en Europa, el suelo estaba aquí, y ven ustedes que es un espléndido bosque, ¿sí o no? Bueno, esto es consecuencia de que a partir de los años 60 empezaron a abandonarse yo mismo. Yo pertenezco a esa zona. Esa zona que da foto, porque es de donde nací. Y entonces, obviamente, eso, cuando yo era pequeño, se cultivaba. Hoy día, obviamente, ven ustedes que es un estupendo monte de caza. Y los árboles, pues, tienen mi edad. Los árboles tienen mi edad. ¿Por qué? Porque salimos corriendo todo. Extremadura, obviamente, ha sido un sitio que siempre se está huyendo de ella. ¿Por qué? Porque desapareció la materia orgánica. Fíjense que ahora se está formando otro horizonte de humus, o horizonte A, pero como 1 metro por debajo del que había cuando mis bisabuelos pues empezaron a cultivar aquello, ¿no? Es decir, para que vean ustedes lo importante que es. Bien. Luego, la materia orgánica debe mantenerse, porque si no, si se pierde, pues los suelos se degradan totalmente, pierden esa energía, no pueden mantener el sistema, los sistemas se degradan.
pasan a agrosistemas o lo que sea, pero ya con una degradación tremenda. Y nos conduce a la desertización. Que la desertización, que es la formación de la Kangawa, y a esa le sigue, ¿cuál? La desertización humana. O sea, ¿por qué? Porque los que viven en las Kangawa se mueren de hambre, ¿y dónde se van? Pues a España o a Estados Unidos o a Quito, a ver si de taxista o de lo que sea pueden vivir, ¿no? Entonces, esto va ligado, ¿no? Es decir, que al final la falta de materia orgánica ocasiona un problema social de migración. Igual que yo soy un producto de la inmigración extremeña, ¿no? Y pues lo mismo también pasa en Ecuador y pasa en todo, ¿no? Y en México. En la zona de Tepetate, Tlaxcala, todo eso, pues son estados donde la inmigración es tremenda, ¿no? Porque no pueden vivir con muchos hijos, cada vez en la tierra más erosionada, pues no tienen más remedio que irse de allá, ¿no? Luego la función es incrementar materia orgánica. Claro, la gente necesita como reflexionar y tal, y entonces le venden a uno el cambio climático para que fije carbono. En realidad lo que se quiere es que la gente meta materia orgánica en el suelo. Es decir, bueno, van a bajar los niveles de CO2, como le decía el doctor Calvache y tal, y entonces ya no va a haber cambio climático. Mire, yo tengo que comer y a mí me da igual que haya más CO2 o menos, pero es muy importante para mí que haya materia orgánica en el suelo para que produzca. Si yo le tengo que, podría decir, convencer a base del cambio climático, se lo convenzo. Pero yo lo que estoy buscando es que usted meta materia orgánica al suelo. Decimos, quitamos el CO2 de la atmósfera y lo metemos ahí. ¿Sí? Porque es una manera de mantener los suelos, de que los suelos sean mejores y sean más productivos. Las patitas, los pelitos de las patitas son estas cosas que tenemos aquí, y estas cosas vean que tienen cargas o pares de electrones que pueden ceder, y entonces esto es lo que atrapan los nutrientes. Esto es muy importante desde el punto de vista ambiental. Es importante, obviamente, desde el punto de vista productivo, pero ambiental. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir la descontaminación. ¿Por qué? Porque yo tengo un contaminante y mi suelo tiene, como ven ustedes, hay mucha materia orgánica, tiene muchos pelitos en las patitas y muchas patitas. ¿Qué pasa? Que me lo atrapa. Forma un quelato y esto que es contaminante aquí ya no es contaminante. Es decir, me dice, pero ¿hay la misma cantidad de cobre? Claro. Pero aquí, en esta parte, ese cobre me envenena. Y aquí no me envenena. Y esto es muy importante. Esto lo puedo hacer al revés. Y es cuando me venden a mí pues un producto maravilloso que me cura mi deficiencia, como decía el doctor Calvache, me cura la deficiencia de cobre. Y si voy en este sentido, fíjense, que es lo contrario, como les decía antes. ¿Qué hago? Estoy desintoxicando. Es decir, el cobre, que es tóxico, porque hay un exceso de cobre, porque el cobre es un micronutriente mientras está en pequeñas proporciones. Cuando está en más de lo debido, ya no es micronutriente, ya hay un metal pesado. Entonces, si yo tengo metales pesados, y uno de ellos puede ser el cobre, sobre todo en Chile, por ejemplo, en la minería de cobre, pues obviamente a mí me interesa que haya materia orgánica porque de esa manera atrapa. Y esto es muy importante. Entonces, por eso le digo que la capacidad de cambio no solo tiene importancia desde el punto de vista productivo, sino también ambiental, porque según la capacidad de intercambio catiónico, voy a tener más eficiencia en la depuración del ambiente. Luego hay otros temas, como es, por ejemplo, que los suelos ácidos que tienen los trópicos, que están aquí, la formación de forma reducida, incluso con relativa cantidad de oxígeno, es bastante fácil. Es decir, que aquí puedo tener, por ejemplo, en esta zona, difícilmente, en los pH neutros, difícilmente con oxígeno se me forme
un elemento reducido. Pero en esta zona, que hemos estado hablando antes, ven ustedes que aunque haya algo de oxígeno, me puede haber manganeso 2, que es tóxico, hierro 2, que es tóxico. Y sobre todo hay aluminio seguro. El aluminio no por el efecto, obviamente, de oxidación, sino el aluminio por el efecto del pH. Entonces, claro, luego dice, es que mi palmera tiene, me la está matando ahí los hongos. No, su palmera es que, pues, es como si usted está ahí sin comer 20 días. Usted a lo mejor no se muere de hambre, se muere de que sus propias bacterias se descontrolan y se lo comen, ¿entiende? Es decir, que eso es lo que le pasa a la pobre palmera cuando están ustedes sembrándola en estos pH. Y así digo la palmera, como digo el café y digo otros productos, ¿no? Entonces todo esto lo tienen que tener en cuenta. Ven ustedes cómo los elementos reducidos, en cuanto estamos por aquí, aparecen incluso cuando los suelos simplemente están húmedos, ni siquiera están encharcados como se necesita para que suceda en la zona neutra o básica. Entonces, un paisaje de estos que ven ustedes, pues por una parte están produciéndose CO2, pero por otra parte hay clara anoxia. Lo ven ustedes, está produciendo óxidos de nitrógeno, que se refería también el doctor Calvache, y se está produciendo metano. ¿Por qué? Porque son suelos ácidos y en cuanto hay un poco de humedad ya tenemos el tema de toxicidad. Pero ven ustedes que estos árboles no crecen aquí. ¿Por qué? Porque no pueden crecer, se mueren. O sea, se lo comen cualquier hongo, entonces no crecen. Crecen otros árboles que pueden estar habituados, tienen defensa o que tienen más tanino, cualquier otra cosa para esos productos. O que tienen alveolas o lo que sea para poder. Y luego viene la función microbiológica, que es muy importante porque en toda la contaminación orgánica que ustedes, por ejemplo, tienen en la Amazonía con el petróleo, pues obviamente el suelo es depurador en la función microbiológica. ¿Por qué? Porque cuanto más materia orgánica haya, más fácil va a ser quitar esa contaminación. Por eso una de las maneras de descontaminar es meter, obviamente, muchos residuos, donde en el lugar contaminado, echar muchos residuos que tengan nitrógeno, que tengan fósforo, en esos residuos que estén bastante elaborados, es decir, que esté bastante compostado, lo que sea, da igual de dónde provenga, si son estiércoles o si son compost, me da igual, yo echar muchos residuos para que toda la microbiología explote y al explotar, pues se coma por el efecto priming no solo lo que yo he hecho, sino también se me coma el petróleo. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta del factor depurador que tiene el suelo desde el punto de vista microbiológico. Para algunos casos que la contaminación no son por metales pesados, sino son por sustancias orgánicas. Esto, como ven ustedes, son los residuos que están produciendo la energía, pero porque los microbios que viven en el suelo, es decir, los microbios esos que están ligados a la materia orgánica del suelo, son los que atacan inmediatamente cualquier residuo que llegue al suelo. Fíjese que tienen que llegar al suelo. Es decir, que si no entra en el suelo, como nos ponía antes la fotografía el doctor Calvache, eso no afecta al suelo porque es otro subsistema. La capa de hojarasca, la de mantillo, como le quieran ustedes llamar, mantillo, hojarasca, lo que sea, eso no es suelo. No lo confundan, tampoco es suelo, son residuos. Y es un subsistema independiente del suelo. Los microbios del suelo no pueden atacar esa capa. Entonces se necesita enterrar esa capa para que actúe la microbiología. Por eso esas capas, en las fotos que ponía tan estupenda el doctor Calvache, yo podía traer otras, pero no quiero alargarme, en esa capa que queda por encima del suelo, esa por eso permanece, porque los microbios no pueden subir. Ahora, usted entierra ahí eso, ¡brum!, y da una explosión microbiana, pero de agárrate, de agárrate, con lo cual empieza a emitir CO2, pues, ¿sabes? Tiene su parte buena y su parte mala, que bueno, eso es ocasión de un curso
pero no obviamente de una conferencia. Y ven ustedes que la biodiversidad que tanto se habla en medio ambiente depende de qué, de la materia orgánica, porque la materia orgánica es esto, es la que mantiene la microbiología, a partir de la cual están viviendo otras especies. Que aquí haya un más pajarito, menos pajarito y tal, no depende de otra cosa de qué, de la base de la cadena trófica. Y la cadena trófica está en el suelo, no está. Es decir, a mí me dicen, no, yo voy a ver, para ver la biodiversidad, cuántas lombrices hay, o cuántos carábidos hay, ¿no? O cuántos pajaritos hay. Peor me lo pone. Cuanto más me separe el suelo, menos índice es. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el verdadero índice está en la materia orgánica del suelo, porque es la que está determinando la microbiología del suelo. Fíjense la cantidad de bacterias y hongos que puede tener obviamente un suelo. Estamos hablando de miles de millones. Entonces, que haya 4 pajaritos por kilómetro cuadrado de risa. Cuando yo estoy podría decir, en pocos gramos de suelo, estoy hablando de miles de millones de microbios. Sean hongos, sean algas, sean protozoos, sean lo que sea. Pero claro, como eso no lo vemos, lo sufrimos, pero no lo vemos. Lo sufrimos, pero no lo vemos. Entonces, eso es muy difícil. Es mejor contar bichitos que se ven, yo qué sé, pues 1000 pies, o 10 pies, o lombrices, como le dan por ahí. Pero eso es falso. Eso es falso. Bien, entonces, y con esto termino, tengo muchas más cosas, pero voy a terminar aquí porque no quiero quitarle el tiempo a nadie y también quiero, por si alguien quiere preguntar. Quiero incidir de que lo importante del suelo, sea elemento productivo, pero sobre todo si es depurativo, es la fisicoquímica, que me la da la capacidad de intercambio catiónico, y la microbiología, que me la da, podría decir, la actividad microbiana, porque eso es lo que me va a depurar el suelo. Fíjense que la fisicoquímica del suelo depende de la materia orgánica, y la actividad microbiana depende de la materia orgánica. Luego, para tener un efecto amortiguador, depurador, o como le queramos llamar, o productor, si quieren ustedes, lo que necesito, obviamente, es la materia orgánica del suelo. Bien, yo creo que debo terminar aquí. Tengo mucho material más, pero, como ven ustedes, pero me lo voy a saltar, y vamos a ir a las conclusiones. Y entonces, ¿qué se trata entonces? Pues se trata de saber que el mejor indicador ambiental es la materia orgánica, el carbono orgánico del suelo. Es el mejor indicador. Lo demás, como hemos visto, la cadena trófica ya empieza a falsear. Y cuanto más arriba, no digamos si nos fijamos en la biodiversidad, los pajaritos que vemos, eso no es nada, ¿no? Y luego, ¿qué nos interesa producir o conservar? Pues hay que llevar un equilibrio. Eso depende de cada país. Pero en todo caso, hay que tener la suficiente materia orgánica para mantener el medio. Y, obviamente, si no sabemos materia orgánica, ¿para qué narices se meten ustedes con agricultura orgánica? Que no saben materia orgánica, que no saben microbiología. Eso es una pregunta que le dejo ahí, porque para hacer esas cosas hay que saber microbiología y hay que saber suelos y sobre todo materia orgánica, que nadie quiere meterse con ello porque obviamente es muy difícil estudiar. Bueno, pues quedamos en las preguntas y bueno, por ahí hay algún libro que hay ya mucha gente en Ecuador que la tiene y que muchas de estas ideas que hoy hemos expuesto están ahí metidas. Y reitero mis agradecimientos a los organizadores. Es una frustración que no estemos juntos viéndonos las caras, porque a mí me gusta ver las caras, como ustedes se sonríen, se admiran o podría decir, o me llaman maldito español o pelucón, pero obviamente eso no lo puedo ver, con lo cual es una tristeza no ver sus reacciones y
y ver si han entendido mucho o poco, le he quedado con la cabeza descubierta o qué ha pasado con ustedes. Bien, hasta otra vez. Chao.